Gloria a Dios. Buenos días. Que la paz de Dios mora en cada uno de vosotros. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de los Efesios. No olvidemos, Pablo es el autor. Y Pablo está escribiendo esta carta dirigido a los santos y fieles. La Biblia dice que nosotros hemos sido separados, apartados para Dios. Nosotros hemos sido santificados. Y hemos visto lo que significa las arras que es de nuestra herencia de la redención adquirida. Veamos una vez más este texto en el libro de Efesios. En el capítulo 1, en el verso 14, Pablo da a conocer que nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Verso 14 dice, el Espíritu Santo que es las arras. No olvidemos, esta palabra arras es garantía. Que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. He mencionado que la redención en la vida del creyente tiene tres etapas: en el pasado, en el presente y en el futuro. La Biblia dice, Efesios 1:7, que nosotros ya hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. En Cristo Jesús tenemos redención, la liberación. Él nos ha comprado con precio, con su preciosa sangre. Y ahora en el presente, nosotros estamos siendo redimidos por el Espíritu Santo de este mundo malvado, de este mundo perverso. El Espíritu Santo nos está llevando, nos está guardando, nos está guiando. Él es nuestro Maestro. Y en el futuro, nosotros vamos a obtener la redención completa. Es decir, este cuerpo corruptible se va a convertir en incorruptible. Nosotros vamos a ser transformados semejante al cuerpo de Jesús para ir junto con Jesús al cielo. Entonces, la redención adquirida tiene tres tiempos en la vida del creyente. En el pasado ya hemos sido redimidos. En el presente estamos siendo redimidos del mundo malo pecador, y en el futuro vamos a ser redimidos completamente nosotros. Nuestro cuerpo, la carne y sangre, dice, no puede heredar el reino de los cielos. Por eso es necesario que este cuerpo va a ser transformado, va a obtener la redención completa, porque Dios ya puso su sello. Tú eres de Dios, y cuando Jesús venga, Él va a reclamar lo que es de Él. Él va a reclamar a su iglesia, porque Él dejó su sangre, su firma, dejó su sello. Además dejó una garantía. Él dice, este es mío. Entonces Él nos lleva y nosotros estamos en la presencia de Dios. Ahora vamos a ver el prólogo de la oración del apóstol Pablo. Pablo hace una oración por la iglesia de los Éfesos. Veamos lo que dice la Biblia. En el libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 15, Pablo dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba bastante impresionado, admirado por dos características de los Éfesos. Pablo había oído acerca de la fe y del amor, dos características muy importantes en la vida espiritual de un cristiano, porque la Biblia dice que la fe obra por el amor. Y esas dos características que tenían la iglesia de los Éfesos había llegado al oído de Pablo. Eran hombres de fe, caminaban en la palabra de Dios, se dejaban llevar por la palabra y sobre todo abundaban en amor. Tenían el amor unos a otros, se ayudaban mutuamente. En ellos no había envidia, no había disensiones, solamente era fe y era amor. Entonces Pablo es la razón por la cual él ora para que ellos sigan siendo fortalecidos en la fe. Dice la palabra de Dios que Dios a cada creyente nos ha dado su amor. En Romanos, en el capítulo 5:5 dice que Dios, mediante su Espíritu, ha derramado su amor en nosotros. Todos los nacidos de nuevo tienen el amor de Dios.
A veces oramos, decimos, Señor, dame más amor. Dios ya no te puede dar más amor de lo que ya Él te dio. Cuando tú recibiste a Jesús, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Dios puso su naturaleza en ti. La naturaleza de Dios es su amor. Y ese amor ya está en tu corazón. Y también dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 5, que la fe obra por el amor. Tú puedes tener toda la fe del mundo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. A veces uno se jacta, oh, yo tengo la fe, lo que digo, lo que hablo, lo consigo. Pero ¿por qué no hablar también de decir, oh, yo camino en el amor de Dios? El amor de Dios fluye en mi vida. Es muy difícil, más hablamos, pero actuamos poco. Entonces Gálatas 5:5 está diciendo que la fe obra, la fe funciona por el amor. Si no hay amor, de nada te sirve. Y también dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 13, que Dios repartió a cada creyente una medida de fe. Todos los nacidos de nuevos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Recordemos que Dios en la creación mostró todo su poder. En la cruz Dios mostró su amor. En la iglesia Dios está mostrando su gracia, dándonos sabiduría, inteligencia para la alabanza de su gloria. Y ahora Pablo nos está recordando que él está siendo consciente de que los efesios caminaban en fe, caminaban en amor. Por esta causa, Pablo está diciendo, entonces tú creyente, nosotros tenemos amor. Solamente tenemos que dejar que el amor de Dios fluya en nosotros. Tanto el amor de Dios como la fe no es un sentimiento, no es una emoción o algo tú tienes que sentirlo todavía. Oh, pero si yo no siento, no puedo amar. Oh, si yo no siento que Dios me está dando. No, la fe y el amor es una decisión que nace en el corazón. Dios ya puso su semilla. Solamente tú tienes que decidir amar. Tú tienes que decidir de caminar en la palabra de Dios. Así como los efesios caminaban en fe, caminaban en amor, también nosotros podemos caminar porque no hay excusa. Porque Dios puso su semilla dentro de ti. Tú tienes que ejercitarlo. ¿Quieres quieres vivir en fe? ¿Quieres que Dios aumente tu fe? Oye la palabra de Dios. Lee la Biblia. Medita en ella. Porque dice la Biblia Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces veamos la oración que Pablo hace por la iglesia de los Éfesos. Número 1, Pablo pide para que los creyentes puedan conocer a Dios. Mira lo que dice en el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es el anhelo de Dios, que a través de Pablo, por medio de su espíritu, está orando para que la iglesia de los Éfesos puedan conocer a Dios. ¿Cuánto conocemos a Dios? Conocemos a Dios como nuestro Salvador, pero no es suficiente. Tenemos que conocer a Dios como nuestro Padre. Tenemos que conocer a Dios como nuestro guía, como nuestro consejero. En la parábola del hijo pródigo, vemos dos características importantes que resaltan en cuanto al corazón de Dios. Ahí vemos a un Dios perdonador y vemos a un Dios lleno de amor. Eso es nuestro Dios. Más allá de conocerlo como un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, pero también es nuestra responsabilidad de conocerlo como nuestro Padre. Él se complace, Él conoce tu situación, Él conoce toda tu necesidad. Tú no tienes que estar asustado ante la presencia de Dios. Tú tienes que tener la confianza, porque tú en Cristo eres una nueva criatura. Pablo está orando para que la iglesia conozca más a Dios. Para conocer más a Dios, necesitamos pasar más tiempo con Él a solas. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos, aún los discípulos todavía no conocían bien al Padre.
En una ocasión, uno de los discípulos llamado Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, queremos conocer al Padre. Y Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, conoce al Padre. Jesucristo caminaba en misericordia. Jesucristo caminaba en amor. Jesucristo hacía 3 cosas en su vida. Sanaba, predicaba, enseñaba. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, conózcala a Jesús. Mira lo que es Jesús. Es un Jesús de amor, un Jesús de misericordia, un Jesús de compasión, el que da vida, que dio su vida. Así vas a llegar a conocer a Dios. Si tú no pasas tiempo con la palabra de Dios, no vas a conocer a Dios. Solamente deja llevarte, guiarte por lo que dice la palabra de Dios. Número 2. Pablo ora para que los creyentes sepamos cuál es la esperanza de lo cual hemos sido llamados. En el versículo 18 dice la Biblia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La oración que Pablo hace es para que los éfesos conozcan a Dios. Número 2, para que sepamos cuál es la esperanza a lo que hemos sido llamados. Iglesia, la única esperanza que el cristiano tiene es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. No desmayes. Cuando era niño me enseñaron que Jesús viene y no viene. Debo seguir manteniendo firme mi esperanza, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No desmayes. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Número 3. La oración que Pablo hace por los corintios es para los éfesos, para que la iglesia de los éfesos puedan conocer cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Recuerden que nosotros somos la herencia de Dios. Todo lo que nosotros podemos saber es a través de la luz de la Biblia, qué somos, cuál es nuestra identificación delante de Dios, qué podemos hacer y qué es lo que Dios puede hacer. Eso es el misterio oculto, la riqueza espiritual que está escondido en Dios. Lo da a conocer a Pablo y Pablo se lo da a la iglesia para que sepamos cuáles son las riquezas de su gloria. Número 4, la oración que Pablo hace por los éfesos es para que los creyentes sepamos la grandeza de su poder. Hay un poder tremendo que operó, funcionó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima clase vamos a explicar que esta palabra poder viene de un vocablo griego y tiene 3 significados. Uno es la palabra dunamis, la palabra energía y la palabra kratos. Que la paz de Dios mora en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.